enlace, vimos cuáles son los objetivos. Vamos a continuar con la capa de enlace. Entrar ahí. Ok. Bien. En cuanto a dónde se encuentra ubicada la capa de enlace, podríamos referirnos un poco a el esquema completo. Decíamos que las aplicaciones, o sea, toda la capa de aplicación, está en el computador, ¿cierto? Ya puede ser cualquier host, inclusive un servidor, o distribuido en más de uno, ¿sí? Entonces, la capa de aplicación es puramente software. En cuanto a las capas inferiores, la capa de red reside en el sistema operativo del host y naturalmente que también parte de él está en el sistema operativo de los enrutadores. Decíamos de los enrutadores que son prácticamente computadores con ciertas características especiales, ¿sí? Entonces tienen su propio sistema operativo y un software que se va ejecutando de acuerdo con la configuración que se le otorgue. La capa de enlace, en cambio, está en el computador en parte, es parte del sistema operativo, pero también reside en la tarjeta de red. Entonces, una parte es, digamos, software que conforma el sistema operativo y otra parte es un firmware que es un conjunto de programas asociados al hardware de la tarjeta de red. No, obviamente la capa física ya está en el resto, es decir, del computador hacia afuera. Conectores, cables, pueden haber algunos dispositivos asociados a esto, como hubs, qué sé yo, repetidores, etc. Bien, entonces esto para tener clara la idea de dónde está ubicada la capa de enlace. Aquí en pseudocódigo está un protocolo, digamos, utópico, no se aplica. Este protocolo está basado en que la velocidad con que se puede enviar no depende de quién la va a recibir. Entonces, el equipo que está transmitiendo se desentiende de aquello
asume que la capa física puede transportar los bits a la velocidad que él los coloca fuera de su buffer y que el receptor tiene la capacidad de almacenar estos datos a la velocidad que lleguen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Simplemente toma un buffer, ¿no? Una porción de su memoria, en ella almacena la trama que va a emitir como salida, ¿cierto? Esta trama es parte de un paquete que viene de la capa de red, ¿cierto? Entonces simplemente lo va a colocar en la salida, es decir, enviarla a la capa física. Perdí mi cursor. Por aquí está eso, ¿no? Entonces toma de la capa de red, ¿cierto? El buffer, y lo transfiere a la capa física. Y así va a permanecer todo el tiempo. ¿No? Obviamente el receptor hará lo propio. El receptor, parte de este pseudocódigo, se me perdió el cursor. Aquí está. Entonces, todo esto le corresponde al receptor, ¿cierto? Entonces, el receptor todo lo que hace es observar su puerto de entrada y almacenar estas tramas que van llegando en su buffer para luego pasárselas a la capa de red. ¿No? Aquí estamos asumiendo total libertad de asumir que la capa física no tiene errores, que el receptor es tan veloz que puede tomar todos los datos que se los enviamos, etc. ¿No? Por eso el protocolo es completamente utópico. Sin embargo, en la realidad esto no sucede. Este es un protocolo que podríamos denominar de parada y espera. ¿En qué se basa? Se basa en disponer de un buffer y de establecer con el receptor ya un acuerdo a través del cual se van enviando las tramas y el receptor debe hacer saber que las ha recibido. Entonces se envía una trama. Si esta ha llegado al receptor, él avisa. Si no llega el aviso, se la vuelve a enviar, ¿no? Entonces el transmisor simplemente coloca la trama en la capa física y queda en espera de que el receptor, una vez que la ha recibido, le avise que a través de una trama de control, obviamente, entonces hay una comunicación en dos vías, ¿cierto? Es una comunicación dúplex. El transmisor tiene la capacidad de transmitir, es decir, de enviar datos, pero a la vez también va a recibir información de control del receptor, avisándole que la trama que ha enviado fue recibida
y que puede enviar la siguiente trama. ¿No? Naturalmente que en el receptor el proceso es el que corresponde, es decir, el receptor está en espera de recibir una trama. Cuando ésta llega, inmediatamente la procesa y envía una trama de control indicando que la ha recibido. Y a partir de ese momento quedará en espera de la siguiente trama y así sucesivamente. ¿No? Un poco para esquematizar este proceso, consideremos este protocolo de parada y espera desde el punto de vista de un emisor que va a enviar un paquete que viene de la capa de red y este se ha dividido en 3 tramos. Entonces tendrá un buffer de 3 espacios, ¿cierto? Cada uno como para almacenar una trama. Coloca en el buffer la primera trama y esta es despachada por el medio de transmisión hasta el receptor. Cabe mencionar que debe existir en este caso un mecanismo que le permita al emisor, una vez que ha enviado una trama, saber que ésta ha llegado al destino y para eso se implementa un mensaje de reconocimiento de trama, ¿no? Un mensaje de conformidad de parte del receptor para que el emisor sepa que ha tenido éxito su transmisión, ¿no? Ahora, como todo el paquete que vino de la capa de red se ha dividido en tramas, el receptor deberá tener noción de cuál es el orden que ocupa cada una de las que recibe para conformar el paquete completo y pasárselo a su capa de red. Entonces habrá que implementar algún mecanismo de identificación de las tramas dentro del paquete, ¿no? Un número que identifique a cada una de las tramas. La longitud en bits, ¿no? Porque estamos hablando todo en términos binarios, entonces la longitud de ese número identificador de la posición de una trama en un paquete tendrá que tener un cierto límite. Si utilizo solamente 3 bits, por ejemplo, tendré la capacidad de solamente dividir un paquete en 8 tramas, ¿no? Si necesito más, tengo que ir aumentando en función de ello el número de bits para el identificador de ubicación de la trama dentro del paquete. Ahora, por otro lado, el receptor debe no solamente recibir el paquete e identificar la posición que ocupa, la trama, tendrá que identificarla a través de ese número en la posición que ocupa dentro del paquete y a su vez retribuir hacia el emisor con este mensaje de reconocimiento, ese mensaje de aceptación de la trama con su correspondiente identificador, ¿sí? Porque el emisor debe saber cuál de las tramas que ha enviado ha sido recibida. Bien, entonces, decíamos,
llegó un paquete dividido en 3 tramas. El emisor dispone de 3 posiciones en su buffer. Pasa la primera trama a ocupar este espacio del buffer e inmediatamente se lo envía al receptor. Inmediatamente que ha hecho esto, bajará del paquete la segunda trama y la despacha hacia el receptor. Desde luego que tendrá que haber un acuerdo de cuántas tramas se pueden enviar antes de que se completen los buffers, ¿sí? Ahora decíamos que ante la posibilidad de que un paquete, ya sea que constituido en varias tramas, en el curso del envío se pierda o sufra algún deterioro, ¿no? Existe la posibilidad de que no llegue al receptor o que llegue de alguna manera identificado como errado. Entonces, no habrá paquete de conformidad. Y por lo tanto, el emisor tendrá que repetirlo, ¿sí? Pero no puede quedar toda la vida esperando a ver si llegó o no llegó. Entonces, lo que se hace es implementar un mecanismo de tiempo de espera. Entonces, se inicia un contador, ¿sí? Como está acá, se inicia un contador con un límite de tiempo, al cabo del cual se considera que el paquete no ha llegado o que no llegó la confirmación, entonces se lo tendrá que reenviar. Bien, entonces ese es el caso aquí. Se envió la primera trama, llegó perfecta, la segunda también. Al enviar la tercera, esta se perdió en el camino. Entonces, ahora el emisor recibe la confirmación de la primera trama. Como está conforme, la puede quitar de su buffer y dispone de ese espacio del buffer para otras tramas. Más tarde le llega la confirmación de recepción de la segunda trama, ¿no? Está identificado este mensaje, esta trama de control que viene del receptor, indicando que recibió la trama 1 en este caso, ¿no? Estos paquetes de confirmación en inglés se conocen como acknowledge, ¿no? Y llevan el identificador de la trama, es decir, este es el acknowledge de la trama 1, este es el acknowledge de la trama 2. ¿Cierto? Entonces, el emisor identificó y dice, ha recibido bien la trama 2. Y todavía está en espera del acknowledge de la trama 3, para el cual había iniciado, como con todos, el contador de tiempo de espera. Al agotarse este contador, se entera que no ha llegado o lo considera como perdido. Entonces, procede a repetirlo. Todavía lo mantiene en su buffer, entonces es posible repetirlo. Supongamos que ahora sí tuvo éxito, llegó al receptor, lo verificó
y responde con su acknowledge, ¿no? Vendría a ser la conformidad de recepción de el 3. La trama 3 ha llegado. Entonces ya puede liberar el buffer. Bien, esto a manera de esquematizar la idea de cómo actúa el emisor. Y en parte, cómo lo hace el receptor. Podemos pensar en el receptor con su propio buffer de recepción, en el cual va acomodando las tramas que recibe, están identificadas en el orden en que se van a colocar dentro del paquete que pasará posteriormente a la capa de red, ¿cierto? Entonces, es posible en el receptor reordenar estas tramas. Ahora, en términos de comunicación, lo que suele suceder es que no tengamos una comunicación unidireccional en cuanto a los datos, ¿eh? Es decir, que hay un emisor que solamente envía tramas y un host llamado receptor que solamente va a cumplir la función de recibirlas, ¿no? Lo normal, lo común es que ambos tengan tanto la posibilidad de recibir como de transmitir. Entonces, el receptor podría también transmitir paquetes que ha recibido de su capa de red hacia el receptor, que en este caso, en nuestro esquema, aparece como emisor, ¿no? Estableciéndose una comunicación dúplex, ¿cierto? Que inclusive podría ser full duplex. En ese caso, el receptor suele utilizar una técnica que se llama piggybacking, en la cual una vez que tiene una trama para enviarle, en este caso al emisor, en esta adjunta el acknowledge de los que ya ha recibido conforme, ¿no? Bueno, esa técnica nos permite ahorrar un poco en ancho de banda, pero nos lleva a la posibilidad de que el receptor podría quedarse esperando tramas para enviarle al emisor por de repente tanto tiempo que el emisor considere que se han perdido y las vuelve a enviar, ¿no? Entonces habrá que establecer también un mecanismo de tiempos que le permita al receptor decidir si va a utilizar la técnica de piggybacking o simplemente enviará por sí solo el mensaje de respuesta correspondiente a la trama que ha recibido, ¿sí? Entonces, se puede alternar ambas, la técnica de piggybacking con la de simple confirmación mediante tramas de control. En el ejemplo habíamos visto la posibilidad de que se pierda en el canal de comunicación una trama, por lo tanto el receptor no la recibe o simplemente la recibe deteriorada y no la considera. Pero también podría ocurrir que
como se está utilizando un canal común para los dos sentidos, que lo que se deteriore o se pierda sea el paquete de confirmación, ¿sí? Entonces se daría esta figura. Lo mismo que en el anterior caso, baja al buffer la primera trama y es enviada hacia el receptor. Luego va la segunda trama y se la envía. Como lo mismo sucede con la primera, se inicia el contador. Entonces, el emisor deberá tener más de un contador, uno por cada espacio de buffer, ¿sí? Entonces, se ha iniciado el contador de la trama 2. Continúa enviando tramas, ahora le toca enviar la 3. Digamos que en secuencia podría ocurrir que el receptor que ha recibido perfectamente la trama 1 responda con su correspondiente acknowledge. Entonces el emisor lo quita del buffer. Ya no lo necesita porque ya fue enviado y está conforme. En tanto que la trama 2, que ha sido recibida, ahora el receptor confirma mediante el acknowledge, pero este se pierde en el camino, se deteriora y no llega al emisor. Entonces, al finalizar el tiempo de vida que le ha dotado cuando envió la trama 2, este dice, algo ha pasado, no llegó la trama, tengo que reenviarla. ¿No? Podría suceder que en el transcurso del tiempo de espera llegue la confirmación de la trama 3, ¿sí? El emisor dice, ok, se recibió la 3, la quito del buffer. Pero todavía no quita la 2 porque no tiene confirmación de su recepción, ¿no? La cual podría llegar más tarde y ahora sí se libera completamente el buffer, ¿no? Vean que aquí hay que enfrentarse con el problema de tramas repetidas en el receptor, ¿no? En el caso este, fíjense que llegó la trama 1, más tarde llegó la 2, se envió su confirmación, pero esta se perdió, ¿sí? Más tarde llegó la 3, y posteriormente se repitió la trama 2. ¿No? Entonces el receptor tiene esta secuencia de tramas recibidas, ¿no? Aquí, naturalmente, que se debe implementar no solamente un mecanismo que nos permita reordenar las tramas que llegan en desorden, sino también de identificar aquellas que son redundantes, aquellas que vienen repetidas. ¿De acuerdo? Entonces, este mecanismo de numeración de las tramas debe incluir, de alguna manera, el número total de tramas que compone el paquete. No todos los paquetes son de la misma longitud, es decir, que no tienen todos el mismo número de tramas. Entonces, el emisor puede emplear algún mecanismo a través del cual indique
¿cuál es la última trama? Entonces el receptor ya no esperará más a partir del momento en que le llegue esa trama. Simplemente va a verificar que estas están en el orden correspondiente, ¿sí? En el ejemplo, la trama 3, además de su numeración, de su identificación, tendrá que señalar que esta es la trama final, ¿sí? Está identificada como 3 y además como trama final. ¿De acuerdo? Entonces, ya no va a asociarle más tramas en la conformación del paquete que pasará a la capa de red. ¿Sí? Ha llegado la 3, ve que tiene 1 y 2 anteriormente. Este es el paquete que va a transportarlo hacia su capa de red. Ahora, si nos vamos a dedicar a ver cuán eficiente es este mecanismo, pensaremos en este ejemplo que nos va a aclarar un poco el tema. Supongamos que se quiere transmitir desde Nueva York, que está aquí en la costa oeste, ¿cierto? Por aquí está Nueva York. Hasta San Francisco, que está en la costa este. La distancia entre el emisor y el transmisor es de 4.500 kilómetros. Entonces, el tiempo que va a tomar desde que salió la última trama, el último bit de la última trama, hasta que llegue la confirmación, es el que requiere de ida y vuelta, ¿cierto? Entonces, ese último bit que conforma la última trama va a recorrer 4.500 kilómetros y si inmediatamente el receptor le ha llegado ese bit, envía el acknowledge, también este tiene que recorrer los mismos 4.500 kilómetros, ¿no? Un bit se mueve a la velocidad de la luz, entonces pensemos que ha recorrido 2 veces la distancia, o sea, ha tomado la distancia doble a la que separa los 2 puntos, eso es 9.000 kilómetros, o sea, 9 por 10 a la 6 metros, ¿cierto? Como se mueve a la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, vendría a significar esto un tiempo de latencia de 30 milisegundos. ¿Sí? O sea, 30 milisegundos toma en tiempo desde que salió el último bit de la trama hasta que llegó a su confirmación, asumiendo que el receptor es tan rápido que apenas vio el último bit ya nos envió la confirmación. Estamos descontando el tiempo que le tome en procesar aquello. Ahora, para enviar una trama,
Pensaremos una trama pequeña, un kilobyte, ¿no? Eso es 1024 bits, ¿cierto? Un kilo es 1024, cada byte tiene 8 bits, son 1024 por 8, 8192 bits se va a transmitir. Si el canal es tan eficiente que puede llevar 1 gigabit por segundo, ¿no? Ese es el ancho de banda de este canal. Entonces significa que el tiempo que le va a tomar en pasar la trama desde el transmisor hasta el receptor es esta cantidad de bits dividida entre la velocidad, ¿cierto? 10 a la 9 bits por segundo. Eso nos da un total de 8 por 10 a la menos 6 segundos, o sea, 8 microsegundos. 8 microsegundos equivale a 0.008 milisegundos, para comparar con esto. Entonces, transmitir la trama desde el transmisor hasta el receptor toma 0.008 milisegundos. Y a partir de ese momento de que se terminó de enviar el último bit de la trama hasta que llega su confirmación, pasan 30 milisegundos, ¿no? Vean el tamaño, cuán grande es el tiempo de latencia o el tiempo de espera para poder transmitir la segunda trama, ¿no? Porque aquí vamos a asumir que el transmisor espera la confirmación para poder enviar la segunda trama. Entonces se quedará esperando 30 milisegundos después de haberse tomado apenas 0.008 milisegundos en enviar toda una trama. Se suele denominar con estas siglas RTT al tiempo de espera para la siguiente trama. Entonces son 30 milisegundos de espera más los 8 que toma en enviar una trama, ¿no? Los 8 microsegundos que toma en enviarse una trama. Esto da un total de 30.008 milisegundos, de los cuales apenas 8 microsegundos tomó en transmitirse, ¿sí? Todo lo demás del tiempo es tiempo de espera, ¿no? Entonces noten cuán ineficiente es este mecanismo, ¿no? Una forma de resolver esto, de mejorar la eficiencia, es utilizar lo que se conoce como pipeline, que es algo así como un procesamiento en cadena. ¿En qué consiste? Más o menos en lo que habíamos visto hace un momento. En disponer de un buffer, ¿no? Con una buena cantidad de disponible para almacenar todo un paquete, conformado por partes que hemos denominado tramas, ¿no? Ahora, a esas tramas hay que identificarlas. Entonces, se requiere de un mayor rango de números de secuencia, de números que identifiquen a las tramas. Entonces, necesita mayor rango en números de secuencia que identifiquen a las tramas y también un buffer adecuado como para almacenar todo un paquete.
¿no? Aquí, bueno, hay que considerar el tema de la identificación en el receptor, la confirmación, el reenvío, etcétera, ¿no? Nos quitaremos eso de la mente. Simplemente estamos tratando de ver cuáles son los requerimientos para el procesamiento en cadena. La otra alternativa de mejora es la que se conoce como ventana deslizante. En este caso, se reduce el buffer en cuanto a su tamaño y lo que se hace es ir desplazando en el buffer los datos, es decir, las tramas van a ocupar solamente los espacios vacíos del buffer. Y estos se van liberando a medida que se reciben las confirmaciones. Entonces, se necesita, para almacenar tramas solamente pendientes, ¿sí? Las tramas pendientes son aquellas que todavía no han recibido el acknowledge. Entonces, esta ventana, esta cantidad de buffer que vamos a considerar en el transmisor, va a incrementar su límite inferior cuando se reciba un acknowledge. Y al mismo tiempo, aumenta el límite superior con las nuevas transmisiones. Bien, veamos un poco en qué consiste esto y cómo se maneja. Vamos a suponer que la ventana está compuesta por 8 tramas. ¿No? Aquí están numeradas del 1 al 8. Entonces, lo que hace el transmisor es empezar a enviarlas en ese orden. Aquí en el esquema aparecen en camino, digamos, la trama 8, 7, 6, 5. Y ya fueron recibidas en el receptor las tramas 1, 2 y 3. ¿Ya? Y está respondiendo en ese orden. Este 2 corresponde al acknowledge. Acknowledge de la trama 1. ¿Ya? Siempre se numera uno más del número de la trama. ¿Ya? Eso es lo que se acostumbra en casi todos los protocolos de ventana deslizante. Entonces, los acknowledge llevan un número que corresponde a uno más del orden de esa trama. Entonces, este es el que lleva la numeración 2 y corresponde a acknowledge de la trama 1. Este será el de la trama 2, el de la trama 3, ¿cierto? Entonces, este 3 significa acknowledge de la trama 2, acknowledge de la trama 3. Bueno, entonces, según el esquema este, en el momento en que se le tomó la foto, todavía no ha llegado el acknowledge de la 1, pero ya está en camino y muy cerca de llegar. Detrás de él viene el acknowledge de la 2, de la 3, ¿cierto? Y estará en proceso seguramente la 4. Porque en camino van del 5 al 8. Ahora, una vez que llega el reconocimiento de recepción de la trama 1, este que está numerado con 2,
ese espacio se desocupa. Entonces se desliza la ventana y mantiene su longitud de 8, ¿no? Ahora hay espacio para la trama 9, la cual ya fue enviada, ¿cierto? Ya se ha procesado entonces el envío de la trama 9 y al mismo tiempo se ha identificado la recepción de la trama 1. Ahora está en camino y muy cerca de llegar el acknowledge que corresponde a la trama 2. Y detrás de él, naturalmente, viene el 4 y el 5, que corresponden a las tramas 3 y 4. Y esto va a seguir avanzando, ¿sí? Una vez que llegue el acknowledge identificado como 3, que corresponde a la trama 2, se desocupa ese espacio del buffer y vamos a asumir que el paquete que vino de la capa de red solo tenía 9 tramas. Entonces, después de la 9 ya no hay más para enviar. Bien. Entonces, el proceso sigue esa secuencia. Ahora, si comparamos los dos, el primer protocolo que habíamos visto de parada y espera versus este de ventana deslizante, podemos ver que esto que hemos denominado el RTT, es decir, el tiempo que espera el emisor para enviar la siguiente trama, ¿no? En ese tiempo, todo lo que ha hecho el emisor es enviar la trama 0 y quedarse en espera de el acknowledge. Una vez que llega, responde ahora enviando la siguiente trama. Entonces, para enviar una trama le ha tomado todo ese tiempo. Si se utiliza ventana deslizante, y aquí la ventana es muy pequeñita, ¿no? Lo más pequeño que puede ser una ventana es de 2 espacios, es decir, se van a enviar 2 tramas casi simultáneamente, una después de la otra, sin confirmación aún, ¿no? Entonces se envió la trama 0, a continuación la trama 1. Y ahora se espera la confirmación de recepción de la trama 0. Eso llega con siempre un número correspondiente a 1 más del identificador de la trama, ¿no? Entonces, este 1 quiere decir que es confirmación de la trama 0. Una vez que se ha recibido esta, ya se puede enviar la siguiente trama, ¿cierto? Entonces, fíjense que en el mismo RTT que teníamos comparado con el anterior, se han enviado 2 tramas, ¿cierto? Aquí solo había una enviada. Entonces, verdaderamente hay una mejor eficiencia. Se está utilizando mejor el ancho de banda. Y noten que solamente estamos hablando de una ventana de 2 espacios, ¿sí? Obviamente que no es multiplicativo el tema. Si aumento el número de disponibilidad de la ventana, eso no va a hacer que la eficiencia suba en la misma cantidad, ¿sí? Entran a jugar otros aspectos, ¿no? Otros factores se van a sumar a la ecuación. La velocidad de transmisión, el ancho de banda, ¿cierto?
Ahora, aquí se está esquematizando dos situaciones o dos alternativas que tenemos para responder ante errores que pueden haber en la transmisión de una trama. Las alternativas tienen el nombre de vuelta atrás y retransmisión selectiva, ¿no? En el caso de la técnica de vuelta atrás, lo que se hace es esto. Fíjense, se envía la trama 0, llega y se responde, ¿no?, desde el receptor con el acknowledge. Y se siguen enviando las demás, la 1, la 2, la 3 en ese orden. Y vamos a asumir que esta trama 2 llegó errada, ¿cierto? Llegó errada la trama 2. Entonces, el transmisor va a quedarse en espera y no envía las tramas 3, 4, etcétera, etcétera, hasta que llegue el acknowledge de aquella que llegó errada. Entonces, se queda sin hacer nada, hay un intervalo en el que no hace absolutamente nada, porque simplemente está esperando que se agote el tiempo de vida de la trama 2. Cuando se agota, como no ha recibido confirmación, la reenvía. Y continúa con los demás. Ventaja, obviamente, es que todas las tramas van a llegar en orden. ¿Qué sucede con la otra técnica? La técnica de retransmisión selectiva. Desde luego que en ambas, la única alternativa de evitar tramas perdidas, ¿no?, de resolver el problema de las tramas perdidas, es retransmitir. ¿Cierto? En esta primera de vuelta atrás se retransmite cuando se recibe la notificación del agotamiento del tiempo de vida. Hasta ello se suspende la transmisión de las siguientes tramas. En cambio, con la retransmisión selectiva, lo que se hace es recibir, ¿no?, como lo hemos visto, una trama, el receptor envía su acknowledge. En el caso de la trama 2, que es la que habíamos considerado en el anterior errada, no hay acknowledge, ¿sí? Sin embargo, el transmisor continuó enviando tramas. Pero, a su vez, el receptor utiliza un otro código de control, es decir, una otra trama de control de respuesta, indicando que no ha recibido una trama. Lo mismo que hace para avisar que recibió la trama 0, por ejemplo, de que recibió la trama 1, también usa una otra señalización de que no recibió la 2, ¿cierto? Entonces, él está siguiendo el orden, dice, recibí la 1, recibí la 2, ahora me llega la 3, quiere decir que la 2 no ha llegado, ¿sí?
Entonces avisa indicando que no ha llegado la 2. Ahora podría haber ocurrido esto en el tiempo en que ya se han enviado la 3, la 4, la 5. ¿Sí? Esas se las ha recibido perfectamente. Pero como la 2 no había llegado, entonces se solicita a través de esta señal, de esta trama de control, que la trama 2, que correspondía después de la 1 y antes de la 3, no ha llegado. Y se pide que se la retransmita. Entonces, el transmisor verifica esto y vuelve a enviar la trama 2. ¿No? Naturalmente que llegó no en el orden que le correspondía. Y será ya tarea del software del receptor, ¿no? Parte de su protocolo, reordenar las tramas y conformar el paquete. Bien, entonces, a diferencia de la anterior técnica, de la de vuelta atrás, aquí se utilizan dos tipos de tramas de control del receptor hacia el transmisor. Una indicando recepción correcta, conformidad, ¿cierto? Acknowledge. Y otra, no conformidad. Entonces hay dos tipos de mensaje que fluyen del receptor hacia el transmisor. Uno de conformidad y otro de no conformidad. Cuando hay no conformidad, cuando se recibe una trama que no corresponde al orden, entonces se determina que no llegó la anterior. En el caso del ejemplo, recibió la trama 3, pero todavía no ha recibido la 2, entonces avisa con este mensaje de control de no conformidad de la trama 2. ¿No? Bueno, aquí, si bien se gana tiempo en transmisión, en el mismo tiempo en que, ¿no? Con el ejemplo se ve que se han enviado apenas 9 tramas en el primero, en el otro ya se han movido 15, ¿no? Entonces hay una mayor eficiencia en ese sentido, pero bueno, un poco más de trabajo en el receptor para reordenar el orden de las tramas y conformar el paquete que va a pasar a la capa de red. ¿Cierto? Entonces, estas dos técnicas son utilizadas en los protocolos de la capa de enlaces, ¿sí? Ahora pasaremos a discutir un punto importante que se suscita en la capa de enlace cuando se considera un medio común. ¿Qué quiere decir un medio común? Quiere decir que entre todos los hosts que conforman la red hay algún medio que se utiliza para conectar los diferentes hosts, ¿no? Ese podría ser el caso de una red que tenga o que haga uso de cable coaxial. En el caso de las redes, aunque ya no se están utilizando en la actualidad, pero vale la pena mencionarlas. Entonces, estas
redes se conformaban de esta manera. En cada equipo, la tarjeta de red tenía un conector que se llama BNC. Habíamos hablado de ese tipo de conectores cuando mencionábamos el cable coaxial, ¿no? Entonces, hay un conector BNC que se llama tipo T, y justamente es porque tiene la forma de una T. Más o menos así, voy a dibujarlo con cuidado, lo estoy haciendo con el mouse, así que no es muy preciso. Más o menos así. Entonces aquí se enchufa un cable, o esto va conectado directamente a la tarjeta, ¿cierto? Y por aquí viene uno, y por aquí continúa el cable, ¿no? Eso es lo que hay en cada uno de estos nodos. No tenía su gran complicación este medio de comunicación, porque aquí si uno de los equipos se desconecta, se cae la red. ¿Ya? Entonces basta que un equipo se desconecte o que se dañe un tramo del cable, cae la red. Bien, pero es un medio común de comunicación válido. El otro es el de estrella, en el que el centro de la estrella es un equipo como un hub, puede ser, o puede ser un switch. Entonces, el problema de acceso al medio sucede cuando más de un host quiere hacer uso del medio común, ¿no? Imaginémonos que A quiere enviar datos a D. Entonces los coloca en el medio común, ¿sí? Y este viaja y todos lo ven B, C y D. Pero como lleva la dirección del receptor, entonces el único autorizado a procesarlo es D. Los otros lo han visto, pero el único que lo procesa, que lo considera, es D, porque tiene su dirección. Ahora, podría ocurrir que mientras A está transmitiendo, está usando el medio común, a B se le ocurra comunicarse con C. Entonces, va a poner su paquete en el medio común, ¿cierto? Los dos paquetes se sobreponen, destruyéndose la información, ¿sí? Se van a confundir unos y ceros y se hace toda una ensalada. Entonces, quedan destruidos los dos. A eso se conoce como colisión. Entonces, la intención de dos hosts de usar el medio común es lo que se conoce como una colisión. Una solución a este problema podría ser el de asignar a cada host un tiempo en el cual puede transmitir si necesita hacerlo, ¿no? Por ejemplo, aquí, este relojito va marcando el tiempo y tiene un intervalo de para transmisión del host A. Si tiene algo que transmitir, lo va a hacer. Nadie más puede ocupar el medio común en ese tiempo. Entonces, no habrá colisión alguna. Cuando termine su tiempo de disponibilidad, cesa, él ya no puede transmitir y pasa, por ejemplo, a B. Entonces, ahora es B quien puede transmitir, nadie más puede hacer.
problema obvio es que el tiempo en que un host no tenga nada que transmitir, todo el canal común está sin uso. Y aunque otro tenga la intención de transmitir, no puede hacerlo, ¿no? El medio está libre, pero no puede ocuparlo porque no le toca. Tiene que esperar su turno. Bien, se pone peor el tema cuando son muchos los hosts conectados al medio común. Tiempos de espera enormes, ¿sí? Entonces, a esta técnica de distribuir la disponibilidad del medio común en tiempo, se la conoce como división de tiempo o multiplexión, ¿no? Una otra alternativa es que cada uno de los hosts posea una frecuencia portadora sobre la que module su información. Entonces, todos pueden transmitir, ¿cierto? Porque no se van a solapar los datos, ¿no? Pero, desde luego que aquí el problema va a ser que el ancho de banda total disponible del canal se lo tiene que fraccionar y a cada uno asignarle un pequeño ancho de banda, ¿no? Entonces, de todo el ancho de banda disponible, a cada uno le corresponde una fracción. Problema grande cuando son muchos hosts, ¿sí? Si serían 4, bueno, un cuarto del ancho de banda le tocará más o menos a cada uno. Tal vez no sea muy complicado, pero si son 100, entonces a cada uno le toca una centésima del ancho de banda. Y eso podría ser ya un gran problema. Se evitan las colisiones, pero la eficiencia del uso del canal baja notablemente, ¿no? En cualquiera de los dos hay una disminución de eficiencia de uso del canal. Podríamos decir que estos dos mecanismos son mecanismos de asignación de canal estáticos, ¿sí? Porque en ningún caso existe la posibilidad de, ¿no? En el primero no puede disponer un host del tiempo que le toca a otro. Tiene que esperar su turno, ¿no? Entonces hay tiempos muertos. En el otro caso, decíamos que todo el ancho de banda se lo distribuye, se lo divide en pequeñas porciones que le va a tocar a cada uno de los hosts. Y aquí, si varios no están ocupando el canal, todo el ancho de banda se está perdiendo y solamente hay una porcioncita disponible, ¿no? Entonces, de manera estática, se ha distribuido el ancho de banda entre los participantes, ¿sí? Lo mismo que se ha distribuido el tiempo en el otro caso. Entonces, total ineficiencia en cuanto al uso del canal. Las asignaciones dinámicas consideran estos 5 aspectos. Uno, que el tráfico debe ser independiente. O sea, que no depende lo que voy a transmitir de lo que están queriendo hacer los otros. El segundo aspecto habla de tener un canal único, ¿no? Solo hay un canal de comunicación.
el tercero, mencionábamos lo que constituye una colisión, ¿no? Cuando dos hosts quieren hacer uso del medio común, se produce una colisión dando lugar a la destrucción de la información. Entonces, el tercer aspecto tiene que ver con la posibilidad de observar, de detectar que se produjo una colisión. Transmite, pero a la vez escucha lo que está transmitiendo. Entonces, si verifica que lo que transmitió no corresponde con lo que está escuchando, es porque hubo una colisión. El cuarto aspecto tiene que ver con el tiempo. Si este tiempo es continuo o es ranurado. Ranurado es cuando se dispone de tiempos limitados para las tramas, ¿no? Yo no puedo tomarme todo el tiempo que quiera haciendo uso del canal común. Este tiempo se lo puede fraccionar en ranuras, que no tiene que ver con lo que habíamos hablado antes, ¿no? O sea, no es que a cada uno le va a corresponder una fracción del tiempo, sino que las tramas tienen que estar limitadas en tiempo por esto que se denominan ranuras. O sea, yo no puedo transmitir en mitad de una ranura disponible, ¿sí? Tengo que esperar al inicio de una ranura para transmitir. A eso se refiere. Y el quinto, que es una combinación entre detección de portadora, es decir, que tenga el host la posibilidad de saber que el canal está ocupado, ¿no? O sea, el host que quiere transmitir escucha y ve qué es lo que está pasando con el canal. Si el canal está ocupado, dice, no puedo transmitir. ¿Sí? Eso se denomina detección de portadora. La otra alternativa es hacerlo sin detección de portadora. O sea, no tiene la posibilidad de saber si está o no ocupado el canal, ¿no? Entonces, detección de portadora significa la técnica a través de la cual un host sabe que otro está transmitiendo. Y bueno, obviamente lo contrario, sin detección de portadora, que no hay la posibilidad de saber que alguien está ocupando el canal, ¿no? Entonces, basado en esto, podemos entrar a ver las técnicas de asignación dinámica. Una de las técnicas se originó como solución a un problema que se presentó de comunicación en Hawái, ¿no? Hawái es un conjunto de islas habitadas. Entonces está formada por varias islas, todas habitadas, y ante la posibilidad de intención de comunicarse, en principio, bueno, demasiado caro tirar cables desde una isla a otra, ¿no? Peligroso por el tema de las embarcaciones que surcan el mar, ¿cierto? Entonces, bueno, muy caro hacer una conexión con alambres. Entonces, la alternativa más económica es utilizar radio, ¿sí?
Entonces, una central se utiliza para comunicarse con las demás. Entonces, todas las radios que van a formar parte de esta red trabajan a una misma frecuencia, ¿no? Entonces, cada radio emite a una misma frecuencia de portadora. Entonces, aquí existe la posibilidad de detección de portadora. ¿Sí? O sea, aquí está claro el tema de que un host puede saber que el canal está utilizado, está en uso por otro host, a través de sentir la existencia de la portadora. Bien, entonces, ¿qué es lo que surgió como solución inicial? Que, ¿dónde perdí mi cursor? Aquí abajo. Entonces, veamos el caso. El usuario 1 empieza a transmitir. Si no hay detección de portadora, no hay ninguna norma al respecto, el usuario 2 podría en cualquier momento intentar transmitir. Entonces se produce aquí una colisión. ¿Cierto? Eso da lugar a la destrucción de la información. El mismo caso para el usuario 3, ¿cierto? Que transmite aquí y va a destruir la información que estaba transmitiendo el 1. El 4 hace lo propio. Entonces, la única alternativa viable de que llegue la información es que nadie esté transmitiendo. Como lo que sucede con esta trama que envió el usuario 2. ¿Sí? En tiempo no coincidió con la intención de ningún otro. El usuario 3 aquí tuvo la misma suerte. Y el 4 en este caso. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo hacer que esto funcione adecuadamente? El mecanismo que se implementó fue el siguiente. Cuando un usuario quiere hacer uso del canal, simplemente lo hace. Si alguien más está en uso del canal, se va a producir una colisión. Como los equipos de radio transmiten y reciben, entonces él, al recibir y ver que la información se ha destruido, sabe que hubo una colisión. Entonces, lo que le queda es retransmitir, pero no lo hace inmediatamente. Se ha producido una colisión, lo que hace es esperar para retransmitir. Ahora, si los dos que han sufrido o que han sido parte de la colisión esperan el mismo tiempo, entonces seguro que otra vez se van a colisionar, ¿sí? Lo que se hace es que de manera aleatoria cada uno tome un tiempo de espera. Entonces aquí hay la probabilidad de que el tiempo de espera del uno no sea el mismo que del otro. Y ahí ya no habrá una nueva colisión.
¿no? Es lo que está esquematizado aquí. El usuario 2, no sé dónde anda el usuario 2, se me perdió otra vez. Estoy aquí. Entonces el usuario 2 colisionó con la información que enviaba el usuario 1. También el 3 y también el 4. ¿Sí? Vean que el 4, en cuanto vio que el canal está ocupado porque colisionó, intentó transmitir otra vez. ¿Sí? Habiendo esperado ese tiempo pequeñito. Volvió a intentar transmitir y colisionó con el 1. Entonces, para retransmitir ahora, en el primer instante había esperado un tiempo pequeñito, ahora como es aleatorio, le tocó esperar todo ese tiempo. Al usuario 3, que colisionó de manera aleatoria, le tocó esperar este tiempo, al 2 un tiempo menor, ¿sí? Entonces estos tiempos de espera que se elige de manera aleatoria permiten la posibilidad de evitar las colisiones. ¿No? Bueno, obviamente que al protocolo hay que añadirle límite en los tiempos de transmisión, ¿sí? Lo que mencionaba como ranuras. O sea, no se puede transmitir cualquier longitud de trama. Estas tramas tienen que estar limitadas en tiempo, ¿no? Porque de lo contrario, la probabilidad de colisión seguirá latente. En cambio, con esta distribución aleatoria de los tiempos de espera y longitudes limitadas para la transmisión, se consigue una mayor eficiencia en el uso del canal, sin necesidad de tener que implementar técnicas como la detección de portadora u otras más complejas, ¿sí? Entonces, todo lo que se hace es, el que quiere transmitir, transmite. Pero como al mismo tiempo escucha, sabe que hubo colisión, detiene la transmisión, espera un tiempo aleatorio y vuelve a intentarlo. ¿No? La probabilidad de que colisione con aquel que colisionó en la primera vez es menor, mucho menor, porque cada uno tiene de manera aleatoria la elección de un tiempo de espera. ¿Bien? Entonces, esa es la solución que se implementó en aquella ocasión en la intención de comunicar estas islas en Hawái y se conoce como técnica o protocolo Aloha, ¿no? Aloha creo que en el idioma de esa región significa, es un saludo o algo así, como hola más o menos. Bien, entonces esta técnica así descrita se conoce como Aloha puro. A ver, perdí. Lo voy a cambiar, es mejor. Sí, creo que se ve mejor. Ok, entonces decíamos que
en cuanto un usuario se entera que hubo una colisión, como aquí, para retransmitir espera un tiempo aleatorio. Entonces, este A espera un tiempo así de largo para retransmitir. ¿No? El caso de D, que también colisionó, él esperó un tiempo menor, ¿sí? Porque lo hizo de manera aleatoria, eligió el tiempo de espera de manera aleatoria. Entonces volvió a transmitir y tuvo la suerte de ya no colisionar y que su mensaje llegue intacto al destino. Mejor, aunque no está bien esquematizado. Mejor continuaremos esto en la próxima clase. Lo voy a esquematizar mejor. Aquí no está muy claro y va a causar confusión. Bien. Entonces, hasta esta lámina donde teníamos el aloja puro, suspendemos la clase. Bien. ¿Tienen alguna duda? Por aquí veo a alguien que mandó un mensaje. Solamente saluda. Fernando Hurtado. Ok, entonces, si no hay ninguna duda, ninguna aclaración, podemos suspender la clase. Hay una duda. ¿Sí? Dígame. No le escuché muy bien. En los mensajes hay una duda, Inge. ¿Ah, sí? No veo nada. Aquí está. ¿Cómo van a ser los parciales? Todavía falta un poco en cuanto a tiempo y yo creo que vamos a darlos, por lo menos el primer parcial va a ser presencial. Ya lo vamos a dar en aula. Son pocos, así que no se necesita de un aula muy grande. Las materias que tienen gran afluencia de estudiantes, ¿no? Hay materias que tienen 100 inscritos, entonces se les dificulta un poquito tomar de manera presencial, que es una recomendación que nos han hecho. Entonces, es posible que lo demos de manera presencial en la facultad. Ya, la forma en que son estos exámenes, respondiendo a la otra pregunta, es combinación de ambas cosas. O sea, hay preguntas de opción múltiple, inclusive de falso verdadero, y también algunas preguntas abiertas, ¿no? Por ejemplo, preguntas como de calcular alguna cosa, entonces es mejor que hagan el desarrollo a que marquen alguna posible respuesta. Van combinadas las dos. Inge, buenos días. Buen día. Inge, ¿será que no puede aumentar por lo menos una horita para presentar las tareas? Pasa que yo las tenía listas, solo que cuando ya vi que todavía no había habilitado, me concentré en otros proyectos de otra materia y me olvidé de subirlo, pero los tengo las tareas, ingeniero. Las tengo, si quieres habilitar una hora nomás, las tengo ahorita las tareas toditas, solo que no me olvidé de subirlas. Recién revisé el domingo y ya me di cuenta que ya había vencido otra vez el plazo y ya me dio rabia porque las tenía. Las tengo ya. Ok, entonces voy a habilitar hoy día mismo. Gracias, señor.
Obviamente sí, les voy a dar un modelo de examen, no se preocupen por eso. Bien, ¿no hay más preguntas? Ok, nos vamos entonces. Hasta el jueves, cuídense. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.